La impunidad desde el poder. Elia Tamayo y Moreno Valle son personajes disímbolos. Sus historias correrían en bandas distintas de un espectro, muy alejados el uno del otro, sin apenas posibilidades de cruzarse, y sin embargo, en un absurdo de las probabilidades, sus historias se cruzaron. Los resultados de este choque, como sus circunstancias, son dispares. Apenas fue tangencial para Moreno Valle, mientras que fue avasallador para Elia. Quien más pierde es Elia, la más dañada, la abusada, la sobajada, la prescindible. Elia perdió a un hijo, mientras Moreno Valle tiene la posibilidad de salir impune, al amparo de la clase política, esa que siempre gana, la que no tiene partido, solo grupo, la que pacta impunidad y favores para ocultar las violaciones. El pasado 9 de julio, Elia y la gente de Chalchihuapan les tocó conocer la realidad que prevalece en el estado de Puebla. Los aporreó la soberbia, la ambición y la egolatría, pero lo hizo también exhibiendo su incompetencia, su frivolidad y su paupérrima condición humana. A los que ordenaron el desalojo violento en Chalchihuapan, poco o nada les importa a la gente, ni los manifestantes, ni tampoco los uniformados, que obedeciendo a una caterva de imbéciles cometieron errores que les costarán sus trabajos y con ellos el sostenimiento de sus familias. El operativo fue un fracaso. Los policías mal dirigidos terminaron abandonando la zona del conflicto como pudieron. El pueblo enfurecido reaccionó al castigo que los uniformados estaban provocando a los habitantes del pueblo. Todo hubiera quedado en una anécdota si no hubiera existido lesionados de gravedad. Uno de ellos, el pequeño José Luis Tehuatlí Tamayo, que murió producto de una herida provocada por un proyectil de gas, según la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas, como siempre, son los más vulnerables, a los que las condiciones de pobreza y adversidad ponen en la palestra. Ellos se topan con la realidad en forma de macana o de latas de gas o balas de goma. Elia y José Luis vivían apegados a la realidad, con los sueños escasos, con los pies sumergidos en la tierra, acostumbrados al trabajo duro, el que se hace con las manos, cosechando lo que se puede y sacando de la tierra el sustento, con gran esfuerzo. Desde que nacieron no conocieron otra realidad. Sus condiciones siempre han sido así, apegados a la tierra, viviendo en ella y gracias a ella. Los días se parecen mucho uno del otro, casi no hay diferencia. Solo la actividad escolar interrumpe o perturba el ciclo. En la escuela, José Luis era niño. Ahí los libros, las clases, pero sobre todo los amigos. Ahí había derecho a soñar, que era posible cambiar todo el sufrimiento para obtener el sustento. En cambio, el hombre que ordenó el operativo no tiene los pies sobre la tierra. Él normalmente vuela sobre Puebla. No mira a nadie a los ojos. Sus pies no tocan la tierra, mucho menos se sumergen en ella. No sabe del enorme esfuerzo para alcanzar el sustento. Sus circunstancias le permiten tenerlo asegurado. Si tiene que esforzarse para obtener otras cosas, más poder, más dinero, más influencia, más control. La realidad, desde su helicóptero Augusta, es diferente. Él todo lo puede. No hay miedo al porvenir. Hay metas que cumplir. Vive su sueño de poder. Pudo ser un día cualquiera, común y corriente. José Luis y su madre rumbo al campo para meter los pies en la tierra, buscar el sustento. Sin embargo, no lo fue. No había modo de llegar sin toparse con la escena de la gente corriendo para refugiarse de los proyectiles que les lanzaban los policías. Mal resguardado, detrás de una barda, como relatan los testigos, quienes lo vieron caer herido por un proyectil. Ese día para José Luis fue el último del que tuvo conciencia. No despertaría más. Su corazón dejaría de latir 10 días después de la agresión, dejando a su madre en el desamparo total, sumergida en la tristeza y la rabia de perder a su hijo. Nada prepararía a Elia para lo que vendría después de la muerte de su hijo. Nada que hubiera enfrentado antes sería remotamente parecido. En medio del dolor y el llanto, ella, como si con todo esto no fuera suficiente, sufriría el acoso, la descalificación
el desprestigio de un gobierno, de su gobierno. Sería victimizada una vez más, negándole la justicia y culpándola de haber llevado a su hijo a una manifestación. Pero eso no sería lo más grave. Vería cómo el gobierno de su estado construye una mentira y la difunde impunemente a través de su aparato propagandístico. Sufriría al ver cómo la justicia, que debería de estar ahí para protegerla a ella y a sus hijos, se tornaba en la corrupción absoluta del Estado de Derecho, donde ninguna institución del Estado de Puebla se salva. La orden del gobernador era incuestionable: mentir sobre los hechos de Chalchihuapán, culpar a los habitantes y a la madre de lo acontecido, confundir, difamar, mentir. Así intentó el gobernador Moreno Valle salir del paso de la crisis que se desataría a consecuencia de estos hechos. Así de repente la realidad había cambiado. En ese campo donde José Luis y su madre enterraban los pies en la tierra, ahí se toparía Moreno Valle con la realidad. Se tendría que bajar de su augusta para operar su salvación. Tendría que hacer lo necesario para mantener el control, el poder, pero tendría que estar dispuesto a dejar algo a cambio. La impunidad es cara y se necesita dar mucho para merecerla. De repente, las cosas se ven diferentes también. El gobernador se preguntaba por qué las mentiras y el aparato no alcanzan para cubrir la realidad. ¿Cómo es posible que las cosas no salgan como él las pide? ¿Por qué sus circunstancias no cambian? ¿Qué ha pasado con su poder? ¿Por qué a pesar de violar el Estado de Derecho, su imagen sigue recibiendo el castigo? ¿Por qué le gritan asesino si él no disparó? Si él actuó conforme a derecho, si él se limitó a aplicar la ley, ¿por qué la opinión pública lo abandona? ¿Por qué se le responsabiliza? La respuesta está en su acción ante los hechos, en su negativa de asumir responsabilidad alguna y de no buscar a los culpables del asesinato de José Luis Alberto Tehuatl. En su actuación, Moreno Valle dejó patente una cosa: su indiferencia hacia el dolor de los otros y su sobrada autocapacidad para resolver los problemas. Y la pregunta: ¿en qué momento supo el gobernador que José Luis había sido herido por un proyectil lanzado por la policía estatal? La investigación que ordenó fue sesgada, encaminada a culpar a las personas de Chalchihuapa que participaron en la manifestación y particularmente a las personas que habían arrestado momentos antes de que se iniciara el desalojo. Sabía que el niño había fallecido por errores cometidos por sus policías en el operativo, por la incapacidad de su gobierno para hacer frente a los reclamos de la gente. A José Luis le tocó la desgracia una vez más. En esta ocasión le arrebataría la vida, esa que siempre le puso obstáculos. ¿Cómo es posible que un niño sea asesinado y sus agresores permanezcan en la impunidad total? Que el Estado y el gobierno donde nació le nieguen la justicia, que hayan operado para ocultar la verdad. Moreno Valle mintió para salvar su imagen, para resguardar su sueño, ese que quería alcanzar. No le bastaba estar muy por encima de Puebla. Él soñaba con volar sobre México, aún despierta por las noches tocando una inexistente banda presidencial. Ese sueño se le aleja. Quedó tendido en un campo de maíz manchado por la sangre de un inocente de 13 años, un indígena, un ser humano. Crueldad se expresa de muchas formas y no se expía estrechando manos y regalando sonrisas, ni pidiendo perdón alcanza a limpiarse. El gobierno de Puebla ocultó información, manipuló las pruebas, acosó a los pobladores, buscó chivos expiatorios entre los detenidos, se ufanó de su capacidad investigativa y del enorme despliegue técnico que determinó la conclusión de la teoría del Huetón. Mintieron cuando el gobierno dijo que la agresión comenzó por parte de los manifestantes. Mintieron cuando afirmaron que estaban preparados para enfrentar a la policía. Mintieron cuando juraron que la policía no hirió al niño. Mintieron cuando afirmaron que la trifulca en el puente fue desde el principio. En los videos del gobierno dejan ver las imágenes del enfrentamiento en el puente, cuando José Luis ya estaba rumbo al hospital. Cuando la población enfrenta y acorrala a los policías en el puente, ya se había producido la mayor cantidad de heridos entre la población civil. Cuando se da la lucha en el puente, los policías mal dirigidos quedaron atrapados entre dos frentes.
y en lugar de ordenarles la retirada o buscar protegerlos, recibieron la orden de mantenerse, algo que resultó fatal para los policías, que eran blanco fácil para arrojarles piedras, cuetones y todo lo que fuera posible. La gente reaccionó furiosa y los policías fueron incapaces de romper el cerco. Al quedar atrapados sin muchas posibilidades para moverse, los gases que lanzaban también comenzaron a afectarles, por lo que en un intento desesperado saltan del puente. Y en ese momento se produce la mayor cantidad de los lesionados por parte del cuerpo policíaco. El operativo fue desastroso desde cualquier punto de vista. Resultó un fracaso, pues ocasionó un gran número de lesionados en ambos bandos. Pero es menester decir que los lesionados por parte de la policía en gran parte fueron producto de su incapacidad y la de sus mandos. Los errores cometidos en el desalojo por los mandos policiales constituyen violaciones graves a los derechos humanos. Atacar así a la población civil, buscando hacer daño a su integridad física, es una violación a los derechos humanos. El abuso de la fuerza para disuadir una manifestación es a todas luces un delito. Ese hecho de por sí reprobable no es el único, puesto que una vez consumada la agresión, el gobierno de Puebla comenzó una operación distinta. Primero, salir a medios a dar su versión de los hechos. Segundo, usar las instituciones de seguridad pública, a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría de Justicia para dar coherencia a la versión oficial, no para buscar la verdad jurídica de los hechos, sino para encubrir los errores y omisiones del gobierno del Estado. Se diría que el enfrentamiento fue consecuencia de las agresiones sufridas por los estoicos elementos policíacos, que los pobladores estaban listos con diversos instrumentos para agredir a la policía, y se haría célebre la referencia del secretario general de gobierno Luis Maldonado Venegas al afirmar que se usaron piedras de gran calibre. Luego seríamos testigos de la triste actuación del Procurador de Justicia del Estado de Puebla al presentar un avance de sus investigaciones. No podía creerse tan descabellada conclusión, era inverosímil y desafiaba a la lógica, pero sobre todo a las leyes de la física. El gobernador y el procurador sabían perfectamente que la teoría de la onda expansiva era una mentira, absurda, poco creíble. Sorprende que un par de mentirosos profesionales defendieran una mentira así, peor aún, que no pudieran defenderla eficientemente. No queda claro que los obligó a mentir e insistir por todos los medios que las heridas de José Luis fueron producto de una onda expansiva. La Procuraduría de Justicia de Puebla tomó la determinación de sesgar su investigación, de inferir como verdad la versión de la Secretaría de Seguridad Pública en la que afirmaban no haber usado balas de goma y que los gases lacrimógenos se dispararon conforme al protocolo estipulado para su uso. Se negó a abrir la posibilidad de que fuera un objeto lanzado por los elementos de la Policía Estatal Preventiva los que produjeron las heridas de José Luis. ¿Por qué no hicieron las pruebas al respecto? La razón es obvia. No tenían instrucción de aclarar el asunto, sino de reforzar la versión oficial de los hechos. Estamos ante un claro uso indebido del poder público, de ocultar las evidencias que podrían esclarecer lo que realmente sucedió y determinar quién mató a José Luis Alberto Tehuatlé Tamayo. En las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirma que el gobierno del Estado omitió información, obstaculizó la investigación y finalmente, en algunos casos, mintió. La conclusión no podía ser peor. El gobierno de Rafael Moreno Valle encubrió a los asesinos de José Luis Alberto, utilizó el aparato público para difamar a los manifestantes, fabricó una versión sobre la causa de la herida de José Luis para culpar a los habitantes de la muerte del niño. Ocultó información relevante para que la opinión pública se formara un mejor criterio sobre los hechos. Finalmente, no ha procurado justicia en este caso, y Elia Tamayo sigue siendo víctima de un sistema corrupto, ineficiente y despótico. Los destinos de Moreno Valle y Elia se empiezan a separar. Ella vivirá en las condiciones en las que lo ha hecho toda su vida, ahora con el añadido de una profunda herida, la que lleva en el corazón y que apenas alcanzamos a percibir en sus ardientes ojos. Una pena que solo su conciencia sabe de su envergadura y profundidad. Una pena que se lleva a solas y que las acciones de solidaridad no alcanzan a aliviar. A esto se añade su lucha contra el poder que le niega la justicia. Ojalá y las fuerzas no le abandonen para enfrentar lo que viene. Ojalá que la justicia, así como lo hace la tierra,
le recompense su esfuerzo con frutos. Mientras tanto, para el gobernador todo son sonrisas. Va inaugurando obras, sigue sobrevolando Puebla, sus pies siguen sin tocar la tierra. Para él, pocas cosas han cambiado. En un golpe de suerte, sus aspiraciones vuelven a cobrar fuerza y por las noches puede seguir soñando con una banda tricolor sobre su pecho. Continúa como si nada. En su actuar se nota lo poco que le importa el caso. Ya casi alcanza la absolución política y la mediática ya la ha comprado. Poco más queda por hacer. Y sin embargo, la sociedad poblana se ha unido. Se ha manifestado en las calles en contra del gobernador. Con todo ello, las cosas ya no son tan iguales. Algo cambió el 9 de julio. Esperemos que ese cambio lleve irremediablemente a la justicia que se les ha negado a Elia y a José Luis Alberto.